Irán está en todos los titulares. Conflictos, amenazas nucleares, alianzas secretas, pero lo que casi nadie sabe es que la historia de este país ya está escrita en la Biblia. Desde su origen como Persia hasta su destino final, su papel es mucho más profundo de lo que imaginas. Hoy te voy a mostrar cómo Persia, la antigua Irán, fue elegida por Dios para salvar a su pueblo. Reconoció al Mesías siglos después y, sorprendentemente, también aparecerá en los eventos más oscuros de los últimos días. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver la historia y los titulares de hoy. Todo comienza en la Biblia, en el libro del Génesis. Después del diluvio, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo a través de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De ellos nacerán todas las naciones, y entre ellas se encuentran los patriarcas que darán origen a Persia, Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, es el ancestro de los medos, un pueblo montañés del norte de Irán, fuerte, resistente y organizado. Sus descendientes expanden clanes, aldeas y tribus en la región, forjando una identidad dura y superviviente. Por otro lado, Elam, hijo de Sem, establece sus descendientes en el suroeste de Irán, cerca del Golfo Pérsico. Estas tierras fértiles albergarán a los elamitas, que con el tiempo se unirán a los medos para formar el imperio persa. Pero la Biblia también nos cuenta el primer gran conflicto internacional. Génesis 14 narra cómo 4 reyes del este, incluyendo a Kedorlaomer de Elam, invadieron Canaán, esclavizando pueblos y tomando prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham, con solo 318 hombres, desafía la lógica humana y los derrota de noche, rescatando a Lot y dejando un mensaje claro: ningún poder del este prevalece contra aquellos que tienen el favor de Dios. Los siglos pasan, los imperios cambian, y mientras Persia crece silenciosa, Dios ya prepara su papel en la historia. Aunque estos pueblos eran paganos, el plan divino estaba en marcha. Persia no sería solo una nación más, sino un instrumento de juicio y redención para Israel. Pero esto era solo el principio. Persia pronto se convertiría en protagonista de eventos que definirían el destino de todo un pueblo, y la historia que conocemos aún no ha terminado. Mientras Persia se formaba y consolidaba su poder, Dios ya estaba revelando su destino a través de visiones. Entre los cautivos en Babilonia, un joven hebreo llamado Daniel recibiría el don de interpretar sueños y visiones, no solo sobre su tiempo, sino sobre la historia de toda la humanidad. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante de una estatua gigante hecha de diferentes metales, nadie pudo interpretarlo. Oro, plata, bronce, todos los sabios fallaron. Pero Dios preparó a Daniel. Con autoridad celestial, explicó que la cabeza de oro representaba a Babilonia, y que después vendría un reino inferior, compuesto por 2 brazos de plata, los medos y los persas. Un brazo dominaría al otro, marcando el futuro poder de Persia como imperio central. Ciro, el joven rey persa, surgió siglos después cumpliendo la profecía de Isaías. Liberó a Israel del exilio, permitió la reconstrucción del templo y demostró que un rey extranjero podía ser instrumento de Dios. Pero no fue solo un acto de justicia, fue un cumplimiento exacto de las Escrituras, un mensaje de que ningún imperio puede escapar al plan divino. Las visiones de Daniel continuaron. Vio un oso gigante alzado de un lado, con 3 costillas en sus dientes. Lidia, Babilonia y Egipto, conquistadas por Persia. Cada detalle se cumplió con precisión histórica, mostrando que Dios guiaba los eventos desde detrás del telón humano. Persia, aunque pagana, se convirtió en el brazo de la mano de Dios, llevando juicio y redención al mismo tiempo. Este era solo el comienzo del papel de Persia en la historia sagrada. Más adelante, su influencia salvaría a un pueblo amenazado de exterminio, y siglos después sería la primera nación en reconocer al Mesías.
Persia estaba destinada a ser mucho más que un imperio. Estaba destinada a ser un protagonista del plan divino. Pero la historia aún se intensifica, porque siglos después, Persia no solo salvaría a su pueblo, sino que un solo imperio se convertiría en escenario de un milagro que cambiaría el rumbo de la historia. Después de siglos de profecías cumplidas y conquistas, Persia se encontraba en su apogeo, con su trono en Susa, la majestuosa capital. Allí ocurre uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica, la historia de Ester. El rey Asuero, en un acto de orgullo y poder, decide desterrar a su esposa, la reina Vasti, y buscar una nueva reina entre las jóvenes vírgenes del reino. Entre ellas estaba Adasa, una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo. Nadie conocía su verdadero origen y en el palacio recibiría un nuevo nombre, Ester. Pocos imaginaban que esta joven, aparentemente común, sería la clave para salvar a todo un pueblo. Un hombre, Amán, descendiente de los amalecitas y antiguo enemigo de Israel, había sido ascendido a la más alta posición después del rey. Arrogante y vengativo, planeaba exterminar a todos los judíos del imperio. Su odio no era solo contra Mardoqueo, sino contra todo un pueblo. Ester enfrentaba un dilema mortal. Entrar al palacio sin ser llamada podía costarle la vida, pero quedarse en silencio significaba la muerte de su gente. Con sabiduría, paciencia y coraje, esperó el momento exacto. Invitó al rey y a Amán a un banquete y en el segundo reveló la verdad. El decreto de exterminio estaba en marcha y el responsable era Amán. La justicia divina se manifestó. Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y el pueblo judío obtuvo el derecho de defenderse. Lo que parecía el fin se convirtió en victoria, y Persia, el imperio más poderoso de la época, se transformó en refugio, trono y escudo para el pueblo de Dios. Pero esta no sería la última vez que Persia tendría un papel crucial en la historia divina. Siglos después, cuando el mundo esperaba la llegada del Mesías, Persia volvería a aparecer, en un escenario que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Siglos después del milagro de Ester, Persia vuelve a la escena de la historia sagrada, esta vez en un momento silencioso pero trascendental, el nacimiento del Mesías. En el Evangelio de Mateo, leemos que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. La palabra magos proviene del griego magoi, refiriéndose a sabios astrónomos y sacerdotes de Persia. No eran reyes, sino hombres de ciencia y autoridad espiritual, expertos en los astros y conocedores de antiguas profecías, posiblemente incluso los escritos de Daniel. Estos sabios reconocieron, gracias a sus estudios, que un evento divino estaba ocurriendo. El tiempo del Mesías se acercaba. Siguiendo la estrella, cruzaron desiertos y llegaron a Belén, llevando 3 regalos con significados proféticos: oro, reconociendo su realeza; incienso, reconociendo su divinidad; y mirra, anticipando su sacrificio y muerte. Lo extraordinario es que estos hombres de la antigua Persia fueron los primeros en reconocer al Salvador. Mientras todos permanecían en silencio y Herodes planeaba matar al niño, ellos proclamaron sin saberlo el misterio más grande del universo. El Hijo prometido había nacido y su llegada estaba alineada con las visiones que Daniel había recibido siglos atrás. Persia, la misma nación que había liberado a Israel y reconstruido su templo, ahora era testigo del cumplimiento de la promesa más grande, el nacimiento del Mesías. Una vez más, este imperio se convirtió en instrumento de revelación divina. Pero la historia de Persia no termina aquí, porque aunque su papel en el pasado fue glorioso,
La Biblia también revela que volverá a aparecer en los días finales, y esta vez no como salvadora, sino como parte de uno de los episodios más oscuros de la historia profética. Después de siglos de gloria y redención, la Biblia revela que Persia volverá a aparecer, pero esta vez en un papel mucho más oscuro. En Ezequiel 38 y 39 se describe la temida guerra de Gog y Magog, una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días. El profeta Ezequiel menciona específicamente a Persia entre los primeros nombres de esta alianza, junto a Gog, Cus y Fud. Persia, la misma nación que siglos atrás ayudó a reconstruir el templo y reconocer al Mesías, ahora formará parte de un ataque masivo contra el pueblo de Dios. Gog, identificado por muchos estudiosos con líderes del norte o una coalición euroasiática, subirá con Persia y otras naciones como una tormenta, cubriendo la tierra. Sin embargo, aunque el ejército sea inmenso, Ezequiel deja una advertencia escalofriante: no triunfarán. La intervención de Dios será directa y devastadora. Terremotos, fuego y confusión entre las tropas, y la gloria del Señor se manifestará de manera innegable. La profecía muestra un patrón fascinante. Persia no es simplemente enemiga, sino un testimonio del plan divino que combina juicio y misericordia. Incluso en su papel de agresor, Dios deja abierta la posibilidad de redención, como anuncia Jeremías siglos antes. Acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam. Este es un recordatorio poderoso. Aunque las naciones puedan levantarse contra Dios, su plan no falla. Persia, después de haber sido redentora, enemiga y juzgada, aún tendrá un papel en la restauración final del mundo. El conflicto será intenso, el drama histórico y espiritual alcanzará su punto máximo, pero la historia aún no termina. Porque tras la destrucción y el juicio, Dios promete restauración. Y aquí es donde Persia y todas las naciones entrarán en un capítulo que pocos se atreven a explorar: el destino final de Irán y el cumplimiento total de su papel en la historia sagrada. Después del juicio y la guerra, la Biblia revela un giro inesperado: la restauración. Persia, la nación que fue redentora, luego enemiga y finalmente juzgada, no desaparece de la historia de Dios. Jeremías ya había anticipado que en los postreros días los cautivos de Elam serían restaurados. Esto significa que incluso tras las tinieblas del conflicto final, la misericordia de Dios prevalecerá. Las naciones que se levantaron contra Israel serán testigos de su gloria, y algunas incluso se unirán al canto de adoración en Jerusalén. La historia de Persia se convierte así en un espejo de la humanidad, caída, redimida, juzgada y restaurada por gracia. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones del Apocalipsis, Persia ha estado presente en el plan divino. Su papel nos enseña que ningún imperio, ninguna nación y ningún ser humano está fuera del alcance del propósito de Dios. Lo que parece oscuridad puede transformarse en luz, lo que parece derrota puede terminar en victoria. Irán, la antigua Persia, nos recuerda que la historia tiene un hilo conductor que trasciende siglos y continentes. Desde la liberación de Israel, la coronación de Esther, el nacimiento del Mesías, hasta los conflictos del fin de los tiempos, Dios actúa con precisión y propósito. Ahora te pregunto a ti, ¿estás observando estos tiempos con ojos de fe y entendimiento? ¿Ves las señales que otros ignoran? Deja tu comentario y comparte tu opinión sobre cómo estas profecías se reflejan en los titulares actuales. Si quieres profundizar aún más, haz clic en el video que ves en pantalla sobre las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo y descubre cómo las visiones de Daniel siguen vigentes hoy. Persia nos muestra que incluso en medio del caos hay un plan, que incluso las naciones más poderosas son parte de un diseño mayor, y que al final la restauración y la gloria están reservados para aquellos que permanecen fieles y atentos a las señales divinas.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, Persia ha sido testigo y actor del plan de Dios. Hoy, su historia sigue viva y el capítulo final aún está por escribirse. ¿Seremos espectadores atentos o ciegos ante su cumplimiento?